Buenas tardes, les presento al Dr. Jeffrey Parsons. Él es un eximio arqueólogo, reconocido arqueólogo a nivel internacional, que ha venido trabajando temas muy interesantes sobre manejo de recursos, manejos de valles, y ha estado haciendo trabajos muy importantes, por ejemplo, como ahora que va a presentar en el Valle de México y en Junín, ¿no? Sí, y una comparación. Ajá, es una comparación. Bueno, doctor, ¿cuáles son el método que ha empleado? Bueno, los métodos de los dos lugares son es muy diferente, ¿no? Cuando empecé a trabajar en Junín con Ramiro Matos en 75, tenía la idea, antes de empezar el trabajo de campo, que íbamos a trabajar más o menos como en la Cuenca de México, en el Valle de México. Pero pronto aprendí rápidamente que la situación, el carácter de las ruinas arqueológicas, de los recursos arqueológicos, era tan diferente en Junín en comparación con el Valle de México, que básicamente tuvimos que cambiar rápido nuestra concepción de la metodología del trabajo. Entonces, pasamos varias semanas en experimentación de varios tipos y por fin, después del primer mes, tuvimos más o menos éxito en llevar a cabo una metodología, bueno, más apto para el trabajo en Junín. La gran diferencia, básicamente, es que en el Valle de México hay muy poca arquitectura. Tuvimos que trabajar principalmente con varias concentraciones de tepalcates o de tiestos en la superficie. Todo el trabajo es en la superficie. Mientras que en Junín había mucha arquitectura conservada bien, especialmente en las fases tardíos, pero muy poca cerámica de la superficie. Entonces tuvimos que cambiar radicalmente la manera de observar, porque casi no había, bueno, había, pero muy poco de cerámica en superficie en Junín, relativo a la situación en el Valle de México, donde hay mucha cerámica, pero poco arquitectura. Entonces tuvimos que adaptar rápido para tratar con la gran diferencia, ¿no? Y me dio una lección muy fuerte que aprendí más a fondo en otros lugares también, que cada región demanda su propia metodología para ese tipo de trabajo. Estamos hablando de investigaciones a nivel regional, no de sitio específico, sino de muchos sitios en su relación entre sí en una región de varios cientos de kilómetros cuadrados. Así era la cosa más o menos. ¿Qué conclusiones llegó, por ejemplo, hizo los cambios, se adaptaron más a hacer un estudio con los sitios arqueológicos, con la cerámica, correlacionarlos? ¿Y qué conclusiones ha llegado, por ejemplo, en sus investigaciones? Bueno, en el caso del Valle de México tuvimos la gran ventaja de tener al principio de empezar el trabajo, de tener una secuencia cronológica más o menos bien definido, secuencia cerámica. Mientras que en Junín, especialmente en esos años, la cronología fue muy cruda todavía, y todavía sigue en ciertos aspectos un problema bastante grande. Por eso, en Junín nunca pudimos dividir el tiempo en una manera tan fina como pudimos hacer en la Cuenca de México, en el Valle de México. Entonces, podemos ver en el Valle de México etapas de desarrollo
más fina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del desarrollo del gran civilización teotihuacana, la civilización de la época clásica en esa cronología, mediados del primer milenio después de Cristo, pudimos ver toda una serie de etapas del milenio o de 1500 años antes de su urbanización de Teotihuacán, en una zona bastante amplia. Entonces en Junín, bueno, no hay en Junín centros grandes como Teotihuacán, pero hay centros, especialmente en la zona del Mantaro superior, en la zona de Jauja, Huancayo, donde existen grandes sitios de los Huanca, ¿no? del tardío. Yeah. Pero era muy difícil definir los antecedentes de los sitios tardíos. Solamente tuvimos una sola época de 500 años, que es muy cruda, ¿no? Es muy ancha. Entonces no pudimos dividir muy bien, aunque tuvimos ideas, ¿no? Pero nunca pudimos dividir en una manera concreta las varias etapas que llegó a producir últimamente los grandes centros Huanca, o en el caso de esa zona del Mantaro. Entonces, en las dos regiones tuvimos gran ayuda de las fuentes etnohistóricas. En el Valle de México tenemos toda una serie de observaciones desde las entradas de los españoles en 1520, 21, 19. Y los varios observadores que vinieron un poco más tarde. Otro soldado español, Bernal Díaz del Castillo, ofreció buenas descripciones también del mero momento en que llegaron los españoles. Y un poquito más tarde las obras de Sahagún y de varios otros españoles, algunos religiosos, otros naturalistas, nos han ayudado bastante. Y en el caso del Mantaro, tenemos otra serie de documentos etnohistóricos, sobre todo sobre los Huanca. Entonces, con estos datos etnohistóricos, en combinación con la información arqueológica, nos ofrece en las dos regiones, especialmente para la época tardía, ¿no? De los últimos 2 o 3 siglos antes de los europeos, nos ofreció una visión más amplia, ¿no? de cómo eran las cosas.